Isaac Asimov. Los propios dioses. Lamont no tenía motivos para cuestionar las bases de este prestigio, y con exaltada admiración, de la cual más tarde se avergonzó y a la cual intentó con cierto éxito eliminar de su mente, buscó por primera vez la oportunidad de entrevistar a Hallam con vistas a la historia que deseaba escribir. Hallam parecía accesible al diálogo. En 30 años, su posición en la estima del público se había encumbrado extraordinariamente. Físicamente había envejecido de modo impresionante, y su aspecto no era elegante. Su cuerpo tenía una gravedad que comunicaba la impresión de una pesadez circunstancial, y pese a que los rasgos de su cara eran toscos, parecía capaz de darles el aire de una especie de reposo intelectual. Seguía enrojeciendo con facilidad, y la rapidez con que su vanidad se sentía herida había llegado a ser un tópico. Hallam fue aleccionado brevemente antes de que Lamont hiciera su aparición. Dijo: «Usted es el Dr. Peter Lamont, y tengo entendido que ha hecho un buen trabajo en parateoría. Recuerdo su ensayo sobre la parafusión, ¿verdad?» «Sí, señor». «Bueno, pues refrésqueme la memoria. Hábleme de él, de manera informal, claro, como si hablara con un prófano. Después de todo, en cierto modo soy un prófano. Ya sabe que soy radioquímico, y no precisamente un gran teórico, a menos que tengamos en cuenta solo ciertos conceptos». En aquella ocasión, Lamont aceptó estas palabras como una declaración de sinceridad, y es posible que la parrafada no fuese tan obscenamente condescendiente como más tarde insistió en calificarla. Sin embargo, era típica en él, como Lamont descubrió después. Era el método que Hallam usaba para entresacar los puntos esenciales del trabajo hecho por los demás. En ocasiones posteriores solía mencionarlos como de pasada, sin hacer hincapié o incluso sin nombrar los méritos ajenos. Pero el joven Lamont se sintió bastante halagado y de inmediato comentó con el voluble entusiasmo que le embarga a uno al exponer sus propios descubrimientos: «No puedo envanecerme de haber hecho gran cosa, Dr. Hallam. Deducir las leyes de la naturaleza del parauniverso, las paraleyes, es una cuestión muy intrincada. Contamos con muy poco para empezar. Yo partí de lo que sabemos y descarté las ideas nuevas que no me ofrecían suficientes garantías. Con una acción nuclear más potente, parece evidente que la fusión de los núcleos pequeños se produce con mayor rapidez». «Parafusión», dijo Hallam. «Sí, señor. El truco era calcular simplemente los posibles detalles. Las matemáticas implicadas eran algo sutiles, pero una vez hechas unas cuantas transformaciones, las dificultades tendieron a desaparecer. Resulta, por ejemplo, que se puede provocar una fusión catastrófica del litio hídrico a temperaturas de 4 órdenes de magnitud más bajas allí que aquí. Se precisan temperaturas de una bomba nuclear para que aquí explote el litio hídrico, pero en el parauniverso se conseguiría con una simple carga de dinamita, por así decirlo. Incluso es posible que en el parauniverso pudiera encenderse el litio hídrico con una cerilla, aunque no es muy probable. Les hemos ofrecido litio hídrico, puesto que la energía de fusión puede ser natural para ellos, pero no quieren aceptarlo». «Sí, ya estoy enterado». «Seguramente es demasiado peligroso para ellos, como usar nitroglicerina a toneladas en los motores de los cohetes, solo que aún es peor». «Muy bien. ¿Y también está usted escribiendo una historia de la bomba?» «Una historia informal, señor. Cuando haya terminado el manuscrito se lo daré a leer, si me lo permite, para aprovecharme de sus íntimos conocimientos sobre la cuestión. De hecho, me gustaría aprovecharme ahora mismo de ellos, si usted dispone de un poco de tiempo». «Puedo explicarle algo. ¿Qué quiere saber?» Hallam estaba sonriendo,
Fue la última vez que sonrió en presencia de Lamont. El desarrollo de una bomba efectiva y práctica, profesor Hallam, tuvo lugar a una rapidez vertiginosa, empezó Lamont. En cuanto al proyecto de la bomba... El proyecto de la bomba de electrones interuniversal, corrigió Hallam sin dejar de sonreír. Sí, claro. Me he limitado a usar el nombre popular. En cuanto se inició el proyecto, los detalles de ingeniería se desarrollaron con gran rapidez y sin pérdida de tiempo. Es cierto, convino Hallam en tono complaciente. La gente ha intentado atribuirme la vigorosa e imaginativa dirección, pero yo no querría que usted lo recalque demasiado en su libro. La verdad es que disponíamos de un enorme fondo de cerebros en el proyecto, y no me gustaría que se quitara importancia a la inteligencia de los individuos que intervinieron, exagerando mi papel. Lamont meneó la cabeza, un poco fastidiado. Consideraba superflua aquella observación. Dijo: No me refiero a esto en absoluto. Me refiero a la inteligencia que hay al otro lado, a los parahombres, para usar la expresión popular. Ellos lo iniciaron. Nosotros les descubrimos después de la primera transferencia de plutonio a tungsteno. Pero ellos nos descubrieron primero para poder hacer la transferencia, trabajando sobre la teoría pura, sin la ventana de la indicación que nos dieron a nosotros. También entra en juego la chapa de hierro que nos enviaron. La sonrisa de Hallam se había desvanecido. Con el ceño fruncido, le interrumpió bruscamente. Los símbolos no fueron comprendidos, nada en ellos. Comprendimos las figuras geométricas, señor. Yo las he examinado y es evidente que estaban dirigiendo la geometría de la bomba. Me da la impresión de que... Hallam apartó su silla con un ominoso ruido. Replicó: Dejemos esta cuestión, jovencito. Nosotros hicimos el trabajo, no ellos. Sí, pero ¿no es cierto que ellos... ¿Qué ellos qué? Lamont observó la arrolladora emoción que había suscitado, pero no pudo comprender la causa. Con vacilación, insistió: que son más inteligentes que nosotros, que Ríos hicieron el verdadero trabajo. ¿Existe alguna duda sobre esto, señor? La sonrisa de Hallam se había desvanecido. Con el ceño fruncido, le interrumpió bruscamente. Los símbolos no fueron comprendidos, nada en ellos. Comprendimos las figuras geométricas, señor. Yo las he examinado y es evidente que estaban dirigiendo la geometría de la bomba. Me da la impresión de que... Hallam apartó su silla con un ominoso ruido. Replicó: Dejemos esta cuestión, jovencito. Nosotros hicimos el trabajo, no ellos. Sí, pero ¿no es cierto que ellos... ¿Que ellos qué? Lamont observó la arrolladora emoción que había suscitado, pero no pudo comprender la causa. Con vacilación, insistió: que son más inteligentes que nosotros, que Ríos hicieron el verdadero trabajo. ¿Existe alguna duda sobre esto, señor? Hallam, con el rostro congestionado, se levantó. Existen muchas dudas. No admitiré misticismo aquí. Ya hay demasiado. Escuche, jovencito. Y acercándose a Lamont, se seguía sentado y no podía salir de su asombro. Le señaló con un dedo gordinflón. Si su historia va a mantener la hipótesis de que fuimos marionetas en manos de los parahombres, este instituto no va a publicarla. Nadie, si puedo evitarlo. No quiero degradar a la humanidad y a su inteligencia, y no consentiré en elevar a los parahombres a la categoría de dioses. Lamont tuvo que retirarse, muy perplejo y profundamente disgustado por haber creado malestar, cuando solo pretendía inspirar buena voluntad, y entonces descubrió que sus fuentes de información se estaban agotando. Los hombres que habían sido locuaces una semana antes, ahora no recordaban nada y no tenían tiempo para más entrevistas. Al principio, Lamont se irritó y después empezó a sentirse embargado por una lenta cólera. Lo contempló todo desde un nuevo punto de vista, y ahora comenzó a agobiar y a insistir cuando antes se había limitado a preguntar.
Siempre que se encontraba con Hallam en las reuniones del departamento, este fruncía el ceño y simulaba no verle, y Lamont, a su vez, le miraba desdeñosamente. Como resultado, Lamont advirtió que empezaba a naufragar su vocación de parateórico, y se dedicó con más firmeza que nunca a investigar la historia de la ciencia. ¡6! Continuación. «El maldito estúpido», murmuró Lamont recordando. «Hubiera tenido que estar allí, Mike, para ver su pánico ante cualquier sugerencia de que el otro lado era la fuerza motora. Lo recuerdo y me pregunto, ¿cómo era posible conocerle aunque fuera superficialmente y no saber que reaccionaría de aquel modo? Puede considerarse dichoso de no haber tenido que trabajar nunca con él. Lo estoy», dijo Bronowski con indiferencia. «Aunque en ciertas ocasiones usted no es ningún ángel. No se lamente, en su trabajo no tiene problemas. Pero tampoco interés. ¿A quién le importa mi trabajo, excepto a mí mismo y a 5 personas más en todo el mundo? Tal vez a 6, si usted se acuerda». Lamont se acordaba. «Ah, tal vez». 4. El aspecto plácido de Bronowski nunca engañaba a quien llegaba a conocerle moderadamente bien. Era inteligente y no dejaba de preocuparse por un problema hasta que tenía la solución o hasta que lo había desmenuzado de tal manera que se convencía de que no existía solución. Consideremos las inscripciones etruscas a las cuales debía su reputación. La lengua se había mantenido viva hasta el siglo I de la era cristiana, pero el imperialismo cultural de los romanos la absorbió y la hizo desaparecer casi por completo. Las inscripciones que sobrevivieron a la hostilidad romana y, aún peor, a su indiferencia, estaban escritas en letras griegas para que pudieran ser pronunciadas, pero nada más. El etrusco no parecía tener afinidades con ninguna de las lenguas vecinas. Era muy arcaico, ni siquiera parecía indoeuropeo. Por lo tanto, Bronowski se dedicó a otra lengua que tampoco parecía relacionada con ninguna lengua vecina, que era muy arcaica y que ni siquiera parecía indoeuropea, pero que estaba bien viva y que se hablaba en una región no muy lejana de donde habían vivido los etruscos. ¿Qué relación tendrían con la lengua vasca?, se preguntó Bronowski. Y él tomó el vasco como guía. Otros habían intentado lo mismo antes que él, pero habían renunciado a proseguir. Bronowski no renunció. Era un trabajo agotador, porque el vasco, de por sí, una lengua extraordinariamente difícil, representaba una ayuda muy poco sólida. A medida que avanzaba, Bronowski encontraba cada vez más razones para sospechar alguna conexión cultural entre los habitantes del norte de la antigua Italia y los del norte de la antigua España. Incluso hubiera atrevido a afirmar, con bastante fundamento, la existencia de una numerosa tribu preséltica en la Europa occidental, de cuya lengua descendían el etrusco y el vasco. Sin embargo, en 2000 años el vasco había evolucionado, contaminándose mucho del español. El intento, primero, de analizar su estructura en la época romana y después de relacionarlo con el etrusco, fue una hazaña intelectual de tremendas dificultades, y Bronowski dejó estupefactos a los filólogos del mundo entero cuando triunfó. Las propias traducciones etruscas eran una maravilla de torpeza y no tenían la menor importancia. En su mayor parte eran inscripciones funerarias. Sin embargo, el hecho de haber sido traducidas era admirable y, en un momento dado, resultaron de la mayor importancia para Lamont. Pero no al principio. A decir verdad, las traducciones existían ya 5 años antes de que Lamont adquiriera los primeros conocimientos acerca de la existencia en la antigüedad del pueblo etrusco. Pero entonces Bronowski fue a la universidad para pronunciar una de las anuales conferencias de confraternidad
y Lamont, que en general rehuía del deber de los miembros de la facultad de asistir a ellas, hizo acto de presencia en aquella. No porque reconociera la importancia del tema o porque sintiera el menor interés por él, sino porque salía con una chica graduada en el departamento de lenguas románicas, y ella le ofreció la alternativa de ir a la conferencia o a un festival de música al que Lamont no quería asistir. La amistad que les unía, aunque era superficial y poco satisfactoria para Lamont, fue el motivo que le llevó a la conferencia, pero inesperadamente el tema le resultó interesante. La lejana civilización etrusca entró por primera vez en su mente como una cuestión de relativa importancia, y el problema de resolver una lengua aún no descifrada se le antojó fascinante. En su juventud le había gustado resolver criptogramas, pero lo dejó junto con otros pasatiempos infantiles en favor de los criptogramas mucho más importantes planteados por la naturaleza, lo cual le condujo a la parateoría. Ahora, la charla de Bronowski le recordó gozosas horas de su juventud, dedicadas a extraer algún significado de una desordenada colección de símbolos, con dificultad suficiente para hallar interesante la tarea. Bronowski era un criptógrafo en gran escala, y lo que entusiasmó a Lamont fue la descripción del constante sondeo de la razón hacia el fondo de lo desconocido. Todo hubiera acabado aquí. La triple coincidencia de la aparición de Bronowski en la universidad, la juvenil afición de Lamont por la criptografía y la presión social de una joven atractiva. De no ser por el hecho de que al día siguiente Lamont vio a Hallam y se colocó firmemente y, como pudo comprobar después, de un modo permanente en la sombra. Al cabo de una hora de haber concluido la entrevista, Lamont adoptó la decisión de ver a Bronowski. El motivo era el mismo que a él le parecía tan obvio que había ofendido tanto a Hallam. Por la sencilla razón de haber sido censurado, Lamont se sintió en la obligación de replicar, y en relación específica con el punto de censura. Los parahombres eran más inteligentes que los hombres. Lamont lo creía de un modo casual hasta entonces, basándose en su intuición. Ahora se había convertido en algo vital. Debía probarlo y hacérselo tragar a Hallam, de través a ser posible, y con todos los cantos hacia afuera. Lamont se sentía ya tan liberado de su reciente admiración que disfrutaba con aquella perspectiva. Bronowski aún estaba en la universidad, y Lamont dio con él e insistió en verle. Al ser abordado, Bronowski demostró una plácida cortesía, pero Lamont correspondió bruscamente a las frases corteses. Se presentó con evidente impaciencia y dijo: «Doctor Bronowski, estoy encantado de haberle visto antes de que se haya marchado. Espero poder convencerle de que se quede aquí durante algún tiempo». Bronowski contestó: «Quizá no le resulte difícil. Me han ofrecido un puesto en la facultad». «¿Y usted va a aceptarlo?» «Lo estoy pensando. Es posible que sí». «Debe hacerlo. Lo hará cuando oiga lo que tengo que decirle. Doctor Bronowski, ¿cuál será su tarea ahora que ha descifrado las inscripciones etruscas?» Este no es mi único trabajo, joven. Tenía 5 años más que Lamont. Soy arqueólogo, y la cultura etrusca consiste en algo más que en simples inscripciones, y también deben investigarse otros aspectos de la cultura italiana preclásica. Pero, con seguridad, no existe nada tan emocionante y atractivo para usted como las inscripciones etruscas. En eso tiene razón. Por lo tanto, acogería con los brazos abiertos algo igualmente emocionante y atractivo, pero 1 trillón de veces más importante que esas inscripciones. ¿En qué está pensando usted, doctor Lamont? Tenemos unas inscripciones que no forman parte de una cultura muerta, ni de nada existente en el mundo ni en el universo. Tenemos algo que se llama parasímbolos. He oído hablar de ellos. Mejor dicho, los he visto.
Entonces, habrá sentido el deseo de solucionar este problema, ¿no es cierto, doctor Bronowski? ¿Habrá deseado descifrar su significado? En absoluto, doctor Lamont, porque no existe tal problema. Lamont le miró con suspicacia. ¿Quiere decir que sabe leerlos? Bronowski meneó la cabeza. No me ha comprendido. Quiero decir que no es posible descifrarlos. Carecemos de pase. En el caso de las lenguas de la Tierra, por más muertas que estén, siempre existe la posibilidad de encontrar una lengua viva o una lengua muerta ya descifrada que tenga alguna relación con ellas, por vaga que sea. En caso contrario, por lo menos contamos con el hecho de que cualquier lengua de la Tierra ha sido escrita por seres humanos, con una mentalidad humana. Esto representa un punto de partida, aunque sea insignificante. Nada de esto puede aplicarse a los parasímbolos, por lo cual constituyen un problema insoluble. Una insolubilidad no es un problema. Lamont había hecho un gran esfuerzo para no interrumpirle, y ahora exclamó: Se equivoca, doctor Bronowski. No quiero producirle el efecto de que le enseño su profesión, pero usted desconoce algunos de los factores que mi profesión ha descubierto. Estamos tratando con parahombres, de los cuales no sabemos casi nada. No sabemos cómo son, cómo piensan, en qué mundo viven, casi nada, por fundamental y básico que sea. Hasta aquí, usted tiene razón. Pero hay algo que usted sí sabe, ¿verdad? Bronowski no parecía impresionado. Sacó del bolsillo un paquete de higos secas. Lo abrió y empezó a comer. Ofreció a Lamont, pero éste rehusó y dijo: Exacto. Sabemos una cosa de crucial importancia. Son más inteligentes que nosotros. Punto primero, pueden hacer el intercambio a través del universo, mientras nosotros solo desempeñamos un papel pasivo. Se interrumpió a sí mismo para preguntar: ¿Sabe usted algo acerca de la bomba de electrones interuniversal? Un poco. Lo suficiente para seguirle, doctor, si no usa demasiados tecnicismos. Lamont se apresuró a continuar. Punto segundo. Nos enviaron instrucciones respecto a la fabricación de nuestra parte de la bomba. Nosotros no podíamos comprenderlas, pero sí pudimos interpretar los diagramas lo bastante bien como para deducir muchas cosas. Punto tercero. De algún modo, son capaces de tener conciencia de nosotros. Un ejemplo es que por lo menos se enteran de que dejamos tungsteno para que ellos lo recojan. Saben dónde está y saben manejarlo. Nosotros no sabemos hacer nada comparable a esto. Hay otros puntos, pero estos son suficientes para demostrar que los parahombres son más inteligentes que nosotros. Bronowski dijo: Me imagino, sin embargo, que aquí usted forma parte de la minoría. Con seguridad, sus colegas no aceptan esto. No lo aceptan. Pero, ¿qué le hace llegar a esta conclusión? Que usted está completamente equivocado, según mi opinión. Mis datos son correctos, y puesto que lo son, ¿cómo puedo estar equivocado? Usted prueba simplemente que la tecnología de los parahombres es más avanzada que la nuestra. ¿Qué tiene que ver esto con la inteligencia? Escuche. Bronowski se levantó para quitarse la chaqueta y entonces volvió a sentarse en una posición reclinada, para relajar y acomodar su macizo cuerpo, como si el descanso físico le ayudase a pensar. Hace unos 2 años y medio, el comandante de la Marina Americana mandó una flotilla al puerto de Tokio. Los japoneses, aislados hasta entonces, se encontraron frente a una tecnología que sobrepasaba en mucho
la suya propia, y decidieron que era improcedente oponer resistencia. Una nación guerrera de millones de habitantes se vio indefensa frente a unos cuantos barcos procedentes del otro lado del océano. ¿Probaba aquello que los americanos eran más inteligentes que los japoneses? ¿O simplemente que la cultura occidental había tomado otro rumbo? Resulta obvio que se trataba de esto último, ya que medio siglo después los japoneses imitaron con éxito la tecnología de Occidente y al cabo de otro medio siglo se convirtieron en una importante potencia industrial, pese al hecho de haber sido derrotados en una de las guerras de la época. Lamont escuchó con gravedad y entonces dijo: «Yo también he pensado en eso, Dr. Bronowski. Aunque ignoraba la historia japonesa, me gustaría disponer de tiempo para estudiar historia. Sin embargo, la analogía está mal aplicada. Es más que superioridad técnica, es una cuestión de diferencia en el grado de inteligencia». ¿Cómo puede afirmarlo, basándose solo en la intuición? Por el mero hecho de que nos mandaron directrices. Estaban ansiosos de que nosotros construyéramos nuestra parte de la bomba. Tenían que inducirnos a fabricarla. No podían venir físicamente. Incluso las finas chapas de hierro, la sustancia más estable en ambos mundos, sobre las que grababan sus mensajes, pronto se hicieron demasiado radiactivas para conservarlas enteras, aunque, naturalmente, antes tomamos copias permanentes con nuestros propios materiales. Se detuvo para recobrar el aliento, pues se sentía demasiado excitado, demasiado ansioso. No quería demostrar un exceso de entusiasmo. Bronowski le contemplaba con curiosidad. Muy bien, nos enviaron mensajes. ¿Qué intenta usted deducir de ello? Que confiaban en que les comprenderíamos. ¿Podían ser tan tontos como para mandar mensajes tan intrincados y, en algunos casos, de considerable longitud, sabiendo que no los comprendemos? De no haber sido por sus diagramas, no hubiéramos conseguido nada. Y si confiaban en nuestra comprensión, ha de ser únicamente porque consideraban que unos seres como nosotros, con una tecnología más o menos avanzada como la suya, y deben haberla calculado de algún modo, otro punto a favor de mi tesis, también teníamos que ser tan inteligentes como ellos y no encontrar mucha dificultad en interpretar sus símbolos. Esto podría achacarse a su ingenuidad, comentó Bronowski sin impresionarse. ¿Se refiere usted a que piensan que solo existe una lengua hablada y escrita y que otra inteligencia en otro universo habla y escribe como ellos? ¡No me diga! Bronowski replicó: «Incluso aunque le dé la razón, ¿qué quiere que haga yo? He visto los parasímbolos, supongo que los han visto todos los arqueólogos y filólogos de la Tierra. No comprendo qué puedo hacer yo, o cualquier otra persona. En más de 20 años no se ha progresado nada». Lamont dijo vehemente: «Lo cierto es que durante 20 años no se ha querido progresar. La autoridad de la bomba no quiere resolver los símbolos». ¿Por qué no habría de quererlo? A causa de la humillante posibilidad de que la comunicación con los parahombres demuestre que son mucho más inteligentes, porque ello implicaría que los seres humanos somos más socios marionetas en relación con la bomba, algo ofensivo para nuestra vanidad. Y específicamente... Y Lamont procuró ocultar el veneno de su voz, porque Hallam perdería el título de padre de la bomba de electrones. Suponga que, en efecto, querían progresar. ¿Qué puede hacerse? ¿Usted sabe que querer no es poder? Se puede conseguir que los parahombres cooperen. Se puede enviar mensajes al parauniverso. No se ha hecho nunca, pero puede hacerse. Podría colocarse un mensaje impreso en una chapa de metal debajo de una bola de tungsteno. ¿Usted cree?
¿Todavía siguen buscando nuevas muestras de tungsteno con las bombas de operación? No, pero se fijarán en el tungsteno y supondrán que lo estamos utilizando para llamar su atención. Incluso podríamos mandar el mensaje en una chapa de tungsteno. Si recogen el mensaje y lo comprenden, aunque sea en una mínima parte, nos enviarán otro, describiendo sus deducciones. Es posible que elaboren una tabla de equivalencia entre sus palabras y las nuestras, o que usen una mezcla de ambas lenguas. Sería un intento de diálogo, primero por su parte, después por la nuestra, después por la suya, hasta el infinito. ¿Y ellos?, dijo Bronowski. Harían la mayor parte del trabajo. Sí. Bronowski meneó la cabeza. Poco divertido, ¿no cree? La idea no me seduce. Lamont le miró con visible cólera. ¿Por qué? ¿Teme que no le reporte la suficiente fama? ¿Que es usted un aficionado a la celebridad? Por todos los diablos, ¿qué fama le han reportado sus inscripciones etruscas? Ha vencido a 5 personas en todo el mundo, tal vez a 6. Para ellas es usted muy conocido, muy famoso, y el objeto de su odio. ¿Qué más? Se pasea dando conferencias sobre el tema a un grupo de oyentes que al día siguiente ya se han olvidado de su nombre. ¿Es esto lo que persigue? No sea dramático. Muy bien, no lo seré. Buscaré a otro. Tardaremos más, pero como usted dice, los parahombres harán la mayor parte del trabajo. De todos modos, si es necesario, lo haré yo mismo. ¿Le ha sido asignado este proyecto? No, no me ha sido asignado. ¿Y qué? ¿O es esta otra de las razones por las cuales no quiere verse implicado? ¿Problemas disciplinarios? No existe una ley contra las traducciones y siempre puedo poner tungsteno sobre mi mesa. Me negaré a informar sobre los mensajes que reciba en lugar del tungsteno, con lo cual infringiré el código de la investigación. Una vez hecha la traducción, ¿quién podrá quejarse? ¿Trabajaría usted para mí si le garantizaba su inseguridad y mantenía un secreto su participación en el asunto? No ganaría la fama, pero es posible que valore más su seguridad. En fin, añadió Lamont encogiéndose de hombros. Si lo hago yo mismo, tendré la ventaja de ahorrarme preocupaciones por la impunidad de otra persona. Se levantó para irse. Los 2 hombres estaban acalorados y asumían la actitud de rígida cortesía que se emplea en un interlocutor hostil, pero educado. Supongo que por lo menos tratará usted esta conversación como confidencial. Bronowski también se había levantado. Puede estar seguro de ello, repuso con frialdad, y ambos se estrecharon brevemente las manos. Lamont no esperaba volver a tener noticias de Bronowski. Inició, pues, el proceso de convencerse a sí mismo de que sería mucho mejor dedicarse a la tarea de traducción sin ayuda de nadie. Sin embargo, 2 días después, Bronowski apareció en el laboratorio de Lamont. Le dijo con cierta brusquedad: «Me voy de la ciudad ahora mismo, pero volveré en septiembre. He aceptado el puesto que me han ofrecido aquí. En caso de que usted siga interesado, veré qué puedo hacer respecto al problema de traducción que me mencionó». Lamont, sorprendido, apenas tuvo tiempo de expresar su reconocimiento, pues Bronowski se alejó enseguida a grandes pasos, al parecer más enojado por su aceptación que la vez anterior por su negativa. Con el tiempo se hicieron amigos, y Lamont supo por qué Bronowski había claudicado. Al día siguiente a su conversación, Bronowski había almorzado en el club de la facultad con un grupo de hombres eminentes de la universidad, incluyendo, naturalmente, al presidente de la misma. Bronowski les anunció que aceptaría la cátedra, que a su debido tiempo les mandaría una carta con su consentimiento formal, y todos expresaron su contento. El presidente dijo:
Será un gran honor para nosotros tener al famoso traductor de las inscripciones itascanas en la universidad. El barbarismo no fue corregido naturalmente y la sonrisa de Bronowski, aunque tensa, no le traicionó del todo. Después, el jefe del Departamento de Historia Antigua explicó que el presidente era de Minnesota y no precisamente una eminencia en estudios clásicos, y como el lago Itasca era el punto de origen del caudaloso Mississippi, el trabalenguas había sido natural. Pero, unida a la burla de Lamont sobre la extensión de su fama, Bronowski consideró que la expresión era exasperante. Cuando, mucho después, Lamont le oyó hablar del incidente, lo encontró muy gracioso. «No siga», dijo. «Conozco estas situaciones por experiencia. Usted se dijo a sí mismo, por Dios que haré algo que incluso este zoquete se aprenderá de memoria». «Algo parecido», concedió Bronowski.